¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando otro de nuestros encuentros y en este caso vamos a tener el placer de recibir a una persona que realmente es prolífica en su historia y en su vida, ¿no? Porque fue y es de todo un poco, así que seguramente vamos a tratar de aprovecharlo al máximo en este tiempo que nos va a tocar este mano a mano. Así que un placer recibir al doctor José Virgilio Acosta. Doctor, ¿cómo le va? Bien, no, para mí es una distinción que la aprecio debidamente. Pero es cierto, es prolífico, ¿no? Ha hecho de todo un poco. Hay que ver qué se entiende por prolífico, si el número o la calidad. No, en calidad. Bueno, y estamos con el doctor José Virgilio Acosta en este mano a mano. Decíamos, doctor, que la verdad uno no sabe cómo presentarlo, ¿no? Si como expresidente del Superior Tribunal de Justicia, hombre de la justicia, escritor, historiador, también ayudó a fundar varias entidades acá de Goya. ¿Cuál es la que más le sienta? ¿Cuál es la que más le gusta? ¿O cómo quiere que lo recuerden siempre? Yo no tengo idea, ni sobre mí mismo tengo ideas muy vagas. Usted dirá, bueno, ¿qué? Y sí, cuando yo nací en Paraná, en Entre Ríos, el 25 de octubre de 1928. Y a los 2 años yo estaba en Santa Fe. Yo los trataba a mis padres de usted. Claro. A mis abuelos de usted, a mis tíos los trataba de usted. Era un respeto, no era distancia. De manera que fui criado de una manera distinta de la que yo crié a mis propios hijos y de la que ellos criaron a mis nietos. No sé si mejor o peor, era distinto. Y mi padre y mi madre eran médicos. Su ambición era que los 3 hijos que tuvieron, yo era el mayor, fuéramos los 3 médicos. De manera que terminé siendo abogado, terminé en la función judicial, pero antes estudié medicina. Mi padre, en esa época no nos preguntaban qué querés ser. Vos vas a estudiar medicina, vos ingeniería, vos abogacía, y lo aceptábamos naturalmente. Hice 3 años en la Facultad de Medicina de Rosario y llegó un momento en que le dije a mi padre que esa no era mi vocación. ¿Se enojó? Se resintió más que enojado. Quedó muy dolido. Pero yo daba ahí, cumplía un lema que estaba escrito en la pared de la primera pensión a la que fui en Rosario, donde todos eran estudiantes de medicina. En esa pared decía, serás lo que debas ser o serás abogado, remediando el lema de San Martín. Y efectivamente conmigo se cumplió rigurosamente. Bueno, en 1953, a principios de 53, me recibí de abogado en la Universidad Litoral y a los pocos meses ya estaba en la ciudad de Corrientes con el cargo de fiscal. ¿Cuántos años tenía? Tenía 23 años. ¿23 años y era fiscal? Sí. Al poco tiempo de eso me nombraron juez, pero para ser fiscal con 22 años era suficiente. Para ser juez se exigía 25 años. Yo no los tenía. De manera que primero me designaron en comisión hasta que cumpliera los 25 años. Ahí mandaron el pliego al Senado y lo aprobó. Mira que estuve hasta el año 1955 en Corrientes, juez en lo criminal y correccional. En un momento dado, el gobernador, que era Castillo, el doctor Castillo de Esquina,
Y el secretario general de la Gobernación era uno de los músicos chamameceros más famosos de aquellos tiempos, Nelly, Armando Nelly. Y me dijo, lo conocíamos de esquina porque mi abuela era de esquina. Me dijo si me gustaría ir a Goya. Y bueno, sí, no sé qué es Goya, qué es eso. Me dice, mira, vas a estar a mitad del camino de tu casa de Santa Fe, vos que los extrañás mucho a tus padres, vas a estar a mitad del camino. Era una excusa para traerme. Claro. Pero me pareció buena la idea y vine. El 21 de junio, el día posterior al Día de la Bandera, llegué a la Costanera, a unos 50 metros de donde actualmente vivo. En una lanchita, el barco no podía llegar hasta el puerto, era el paquete que iba de Asunción a Buenos Aires. Había un transbordador que se llamaba Chispa, y ese llegaba hasta el puerto. La gente que bajaba para Goya, bajábamos en ese transbordador. Y así empezó, eso fue hace 62 años. Y cuando uno es tan joven y llega así de una manera casi, diríamos, abrupta a una ciudad, ¿no?, que no conoce primero, ni se imagina después la carrera que seguramente haría, ¿no? No. En esa época... ¿Cuáles eran los sueños de esa época? Sí, en esa época era ejercer, aprender, seguir aprendiendo, porque el juzgado de Goya era un juzgado conflictivo por esa época. ¿Sí? Conflictivo no por la categoría de los jueces, que era excelente los que estaban, pero no era partidario del régimen imperante. Ah, claro. Entonces había problemas. Era como rebelde, digamos. Claro, había problemas más de tipo político que jurídico. Yo eso me enteré después. No sabía por qué, me dijeron que está vacante el juzgado, si quiere ir a Goya va. Yo acepté venirme. También como juez de instrucción y criminal y correccional. En octubre de ese mismo año, después de haber estallado la Revolución de Septiembre en Buenos Aires, estaba en mi despacho, que actualmente es el Instituto Borromeo, en calle España, frente a lo que antes era Obras Públicas de la Nación o algo así. Por mi ventana veo detenerse un jeep con un subteniente o teniente, 3 soldados y un sargento. Se bajaron. El teniente pidió entrar, no sé si pidió, entró. Y me dijo, mire doctor, tengo el deber de comunicarle que dispone de 10 minutos para retirar sus papeles personales de su despacho y retirarse del edificio. Yo no necesitaba preguntar por qué. Yo me imaginaba, la intervención federal había llegado a la provincia unos días antes. Además le ordenó a los soldados que estaban ahí descolgar los retratos del presidente de la República y de la esposa ya fallecida. Les pedí por favor que el Cristo que estaba en el medio no me lo tocaran, cosa que no lo tomó muy bien el subteniente, lo tomó como una frase para molestarlo, pero no dijo nada. Salí a la vereda. En la esquina había una casa de música que se llamaba Pereira, el dueño. Estaba la gente reunida ahí en la esquina mirando hacia donde yo estaba. Y en ese instante no sabía qué hacer, a dónde irme. Y bueno, me voy a la pensión, voy a ver qué hago, si acomodo las cosas. Me voy a ir a Santa Fe, ahí tengo el resto de mi familia, ahí están todas. Mi padre, mi madre,
un hermano, el otro estaba ya estudiando en Rosario. Me voy a la pensión y al rato me tiré en la cama. No tenía fuerzas como para empezar a armar la valija. Me dice la dueña de la pensión, ahí lo buscan. Era un familiar, creo que del comisario Sá o del intendente, no recuerdo bien, que estaban detenidos. Lo buscan, quieren hablar con usted. Me voy, efectivamente, quería que asuma la defensa. Acá se produjo la detención, por supuesto, de los funcionarios de más alta jerarquía. Y así empezó mi vida acá. Porque difícil. Cuando empecé a atender a los compañeros, se intercalaban entre ellos otros clientes particulares por cuestiones que no eran políticas. Claro. Cuando quise acordar, yo hacía 3 o 4 meses que estaba en Goya, alguien me pidió que trabajar juntos, un colega, y ahora estoy acá hablando con usted. Qué historia, mano a mano. Qué historia, ¿no? Doctor, atravesó diferentes etapas y épocas políticas de los vaivenes que tiene la República Argentina, la provincia de Corrientes. ¿Cuál fue la más complicada, aparte de esta que está contando? Los atravesé todas, hasta hoy todas. Yo estaba un poco ya curtido, porque a la época en que yo era chico todavía, fíjese cuántos años hace, no se habían inventado los antibióticos. La única forma de adormecer a alguien a quien iban a operar, yo a los 5 años tuve una operación de este oído, era algo que me ponían en la nariz para dormirme. Claro, sí. No era fácil. No existían un montón de cosas que existen actualmente. No hablemos de la mecánica, de la ingeniería, de la tecnología en general. Sí. Bueno, lo cierto es que tampoco tenía mucho tiempo para pensar en eso. Por suerte, gozaba en esa época ya de una salud envidiable y pude ir pasando. Lo que primero quería era pasar ese momento. La angustia era que algunos colegas amigos, como el doctor Amalio Ruiz, que era ministro de Gobierno de Castillo y que fue mi primer socio en Goya, lo llevaron a lo que se llamaban comandos civiles. Lo llevaron en un avión desde el aeródromo de acá, del club de aviación, lo llevaron a Corrientes para recibir la declaración indagatoria, con tanta mala suerte que al bajar del avión llegaba justamente el interventor federal que iba a ser definitivamente, o por lo menos por un lapso prolongado, y estaba reunida toda la oposición al peronismo, digamos, en ese momento, ahí en Corrientes, frente a la cancha de Huracán, donde estaba el aeropuerto, y fue recibido mal, con insultos, escupidas, agresiones. Bueno, yo no quería pasar por una cosa parecida a esa. Afortunadamente recibí solo una citación, me fui en el tren, tomé el coche a motor a Mantilla, de Mantilla hasta Corrientes. En Corrientes me indagaron sobre algunas denuncias que había tenido por mi gestión como juez allá, que por supuesto no tenían absolutamente ningún asidero, de manera que volví a Goya a ejercer mi profesión. La ejercí con suerte porque tuve la posibilidad de atender algunos casos bastante importantes.
Bueno, me instalé definitivamente. Mi padre era radical. Él intervino en la revolución de los Kennedy en La Paz, ya apenas recibido de médico. Me dijo si él podía influir de alguna manera en que se me trate mejor. Le dije que no, que me bastaba nomás, que le agradecía, pero no quería ningún tipo de recomendaciones y que capaz que bastaría solamente mi conducta, mi proceder, para poder garantizarme una vida tranquila. Y así ocurrió. Ejercí la profesión. En el año 73, don Julio Romero me llamó para designarme en la subsecretaría de la Gobernación. A los 3 meses me designó camarista acá en Goya. Volví, le dije, yo me hallaba en Goya. Yo ya en Corrientes no. Claro. No, yo ¿quiere ir a vivir a Goya? Sí, quiero vivir a Goya. Bueno, vine, me hice cargo de mi puesto en la Cámara de Apelaciones. En esa época estaba conmigo el doctor Víctor Manuel López, que había sido respetado en su cargo. No recuerdo el tercer camarista quién era. Llega el año 76 y de nuevo recibo un radio despacho del Ministerio de Gobierno. Esa vez fue más liviana la cosa. Recibo un despacho del Ministerio de Gobierno diciendo que se habían dado por terminadas mis funciones como juez de la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, laboral y de paz letrada de Goya. Bueno, lo acepté como algo natural. Reinicié mis tareas profesionales con bastante éxito. Fui docente secundario, profesor de historia en el Colegio Nacional, profesor en la Escuela de Comercio y seguí hasta el año 83, que se producen las elecciones. Me ofrece la candidatura a intendente de Goya por el Partido Justicialista, la que acepté. Esas elecciones las perdimos en todo el país, inclusive acá en la provincia de Corrientes, inclusive en la ciudad de Goya. Sí. Con don Julio Romero y las autoridades del Partido Radical llegaron a un acuerdo para la gestión que se avecinaba. Me designaron a mí presidente del Consejo Deliberante. Lo votamos nosotros como intendente al doctor Farisano. A los 2 años, por el sorteo que se realizó, sorteo de la banca, yo tuve que salir. No me favoreció la fortuna. A mí a veces me favoreció la fortuna. ¿Por qué? Por lo menos en ese sentido. Bueno, seguí ejerciendo mi profesión. Era socio del doctor París, excelente persona, de la cual guardo el mejor de los recuerdos. No pertenecíamos a la misma, no compartíamos la misma ideología, pero nos llevábamos maravillosamente bien. Un gran respeto. Bueno, hasta que en el año 93 se me ofrece la vocalía, ser juez del Superior Tribunal de Justicia. En esa época se hizo un Superior Tribunal representativo de las diversas ideologías de la provincia. El doctor Contreras Gómez fue el presidente, la doctora Fagalde de Dualde también fue juez, el doctor Pizarello también fue juez y el doctor Pérez Chávez también. Fíjese qué nombres, ¿no? Sí.
era un superior tribunal que no, bien, creo que bien constituido, no me puedo incluir en esta afirmación, pero me parece que estaba bien. En el año 99, después de producido el afer de esta gente del Partido Liberal, Brayar Pocar, y que era gobernador y fue destituido por el Senado de la provincia, me tocó presidir esa sesión en la cual se votó la destitución del doctor Brayar Pocar. Una de las palabras más tristes que producí en mi vida fue mirarlo en la cara al colega, al amigo Brayar Pocar y decirle, por el voto de la mayoría del honorable Senado, que es asumiendo el carácter de Tribunal de Justicia, queda usted destituido del cargo de gobernador de la provincia de Corrientes. Y al poco tiempo, la intervención federal del doctor Mestre terminó también con mis participación en la justicia correntina. Bueno, seguimos compartiendo este mano a mano con el doctor José Virgilio Acosta. Nos está contando su historia que realmente es apasionante, ¿no? Y yo le estaba preguntando en el corte al doctor si viniendo tan joven a Goya, ¿no? El desarraigo por ahí, si extrañaba su lugar, su ciudad, su pueblo, sí, y si aún hoy lo extraña. Yo pensé alguna vez que no podía ser feliz en ningún otro lugar del mundo que no fuera Santa Fe. Y cuando vine a Goya, a partir de eso, con el curso del tiempo, pienso que no puedo ser feliz en ningún otro lugar del mundo que no sea Goya. A veces voy hasta la Costanera, a esta hora, un poco más temprano. Es decir, iba a la Costanera a mirar cómo el sol se ponía atrás de la isla de las Damas. Y dejé cuando me di cuenta que los ocasos eran una trampa que me tendía a la nostalgia. Bueno, no me voy a poner a llorar porque sería ya excesivo. En el curso de esos años, antes de 1993, yo sufrí 3 enfermedades graves. 3 enfermedades graves de las que me pude recuperar, aunque las sigo teniendo. Son males irremediables. Tuve una deficiencia en las glándulas, en las arterias coronarias, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, estenosis en 2 glándulas, en 2 válvulas del corazón. El sistema eléctrico del corazón también se dañó. Tengo un bloqueo completo de la rama derecha y un semibloqueo de la rama izquierda. Es una enfermedad incurable, pero está perfecto. Quedó ahí. La segunda enfermedad grave que tuve fue una hepatitis a virus B. Esa la contraje en el 83 durante la campaña política del 83. ¿Cómo? No sé, pero la contraje. Y la tercera, por el vicio de fumar, tengo una EPOC, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual la pude parar ahí antes de dejando de fumar. Claro. De manera que en el año 93, cuando me ofrecieron el Superior Tribunal, ya había pasado por todo eso. ¿Qué más podía pasar, no? Sí, realmente no podía pasar. A mí me brindó una gran experiencia esos 6 años, no solamente por los compañeros que me tocaron en el tribunal, sino porque fui un privilegiado. El gobierno de la provincia me designó representante del Superior Tribunal en Luxemburgo, en el Tribunal Europeo.
y pude aprender de muchas cosas. En el 2003 o 2004 me ofrecieron, o sea, a producirse una vacante en la Cámara Federal de Corrientes, me ofrecieron una vocalía de esa Cámara. De manera que fui juez federal en grado de apelación, 4, 5, 6 años muy difíciles, pero que lo soporté como pude y ya la edad pesaba demasiado por los problemas que aún hoy siguen repercutiendo. Fíjense ustedes que se acaba de encontrar vivo en Canadá o en Estados Unidos un ingeniero del Instituto Balseiro, al que se lo consideraba como desaparecido en la época de la dictadura. Fue muy grande el baqueteo que fui sometido con esta variante de la cual me siento muy orgulloso. Siempre fui juez de un gobierno constitucional. Y es capaz una de las cosas que más me felicito a mí mismo. Doctor, y entre tanta actividad, ¿no? ¿En qué momento escribía? ¿Cuántos libros tiene escritos? Bueno, tengo escrito 20 libros, tengo publicado 20 libros, hay algunos más escritos sobre los que todavía no sé qué voy a hacer. ¿Los tiene que publicar? Bueno, no tengo que corregirlo. En ese sentido soy muy riguroso conmigo mismo y trato de que salga lo mejor posible. 20 libros, 8 de los cuales son libros jurídicos, y los otros 12 son libros que mezclan poesía, 3 libros de poesía, un libro de una obra teatral, y los otros 8 son ensayos de tipo histórico. Cuando pensé que una de los últimos libros que podía escribir era lo titulé así. Hora de marcharse. Si quiere... Acá lo vamos a mostrar, vamos a pedir a Leandro que lo muestre. Hora de marcharse, ¿por qué hora de marcharse? Bueno, habría que leerlo, habría que leer el prólogo. Si me permite algunas cosas del prólogo, ¿lo puedo leer? ¿Cómo no? ¿No quiere que lo lea yo? Puede leerlo usted. Pero está perfecto el doctor, así que le vamos a dejar que lea usted. Es la hora. Y sin anteojos, además. Sí. Es la hora, lo sé. Demoró en llegar, pero después de haberme dado tanto susto, hoy la espero en paz. En el curso de mi vida me fueron asustando otras cosas, algunas prosaicas, como despertar en la noche y no atinar los rumbos de la casa para sosegar las urgencias del cuerpo. Otras impiadosas, como el volverme invisible, salvo para otros viejos como yo, cuando paso entre la gente que alguna vez me conociera. He cambiado y hay gente que ya no sabe quién soy, no me conoce más, como me ocurre a mí también con ellos, como ocurre con todos los viejos. Con todo ser humano. Me asusta también esta adicción a la soledad, esta avaricia por acumular callejones desiertos, esta delectación por contemplar lo antiguo, lo que ya fue, paredes ruinosas, fuentes sin aguas, hierba marchita en una plaza donde hace mucho ya no juegan los niños. Quiero precisar en este momento, no sé si tenemos tiempo, que yo fui un niño y un adolescente solitario, retraído. Ni siquiera aprendí a bailar. ¿Sí? Por eso hago esta acotación. ¿No le gustaba? No sé, no. Rehuía las grandes reuniones sociales, prefería estar con un grupo muy reducido de amigos, claro, o de parientes, o solo. Me asusta no recordar el nombre de las mujeres que alguna vez amé. ¿Eso salió? Sí, salió.
Bueno, ahora en su casa. No tengo... Es la hora, ha llegado el momento de saldar deudas con quienes me animaron a escribir este último libro para que luego alguien, un hijo, un amigo, no ande revolviendo cajones, buscando cuentos extraviados en periódicos ya desaparecidos o poemas dispersos en modestas antologías agotadas. Las poesías incluidas en este libro son todas las que con benevolencia pueden ser leídas. No hay nada más. Debí reunirlas antes cuando aún eran el presente, y acaso la culpa de haberla escrito no pesaría de ese modo. Pero no importa, ya casi nada podría importar, salvo que esa hora ha llegado, la hora de marcharse. Y si tengo tiempo, quiero leer el último de los sonetos que hay acá. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo así? Quiero una muerte rústica, distinta al burócrata que hay en cualquier hombre. Morir peleando para salvar mi nombre del deshonor o la infamante tinta. Quiero una muerte ajena a la falacia de algún tubo de oxígeno en la pieza, sin la conspicua ablución en la cabeza, ni frascos que me recuerden la farmacia. Quiero morirme sin el escribano que me sostenga la indecisa mano sobre el papel de Torbos testamento. Quiero morir en un lugar lejano, como muriera el griego o el romano al borde de una ruina entre los vientos. Qué bueno, ¿no? La verdad que me deja pensando. Bueno. Pero usted tiene mucho para dar. Bueno. No sé, yo le agradezco, pero está bien, sí, es posible. Y entre esa actividad, me dijo que escribió ¿cuántos libros, doctor? 20 libros. 20 libros. ¿Cuál fue el hijo directo de todos ellos? O siempre, o todos. Pero siempre hay uno, vio que... Bueno, yo ya le dije hoy, de los que yo leí, el que más me atrapó, más me gustó. El libro que más fortaleció mi ego, porque el ego uno lo tiene. Sí, por supuesto. Es el último libro jurídico que escribí, que es el Código Procesal Civil y Comercial comentado de la provincia de Corrientes. Uh-huh. Con motivo de ese libro han estudiado centenares y centenares de chicos en la Facultad de Derecho o en las facultades de Derecho. Qué importante. Y además, todo el grupo de procesalistas de Corrientes resolvió a la asociación que los reúne ponerle mi nombre. Qué honor. Y qué orgullo para su familia. Bueno. Seguramente. Su nieta Carolina Acosta, ¿qué representa? Bueno, hoy cumple 28 años. Ay, lo dije. No quería que dijera... Bueno, cumpleaños nada más. Cumpleaños, claro. Sí. Representa, es de mis... Tengo 3 hijos, 9 nietos y un bisnieto. Uh-huh. Qué bueno. 3 hijos abogados, 3 nietos abogados. Todavía no sé qué serán los otros. Y este bisnieto que es en este momento uno de los juguetes que tiene mi vida para seguir. Digo que no es hora de marcharse. Bueno. Seguramente que no, teniendo un bisnieto tan chiquito. Lo que no sabía, o mucha gente por ahí no sabe, que usted tenía una grabación con Pocho Roch de obras suyas, ¿no? Sí. Pocho puso la música y yo la letra. Una de las grandes... Inéditos. Ha sido tocada, pero le falta perfeccionarse y no se estaba cuando murió Pocho.
pero no estoy muy convencido de que estuviera a la altura del maestro. No, ¿por qué no? Estamos escuchando de fondo, este es el tema número 12, Camino de Puerto Boca. De un tema general que es Cantata Goyo. ¿Usted escribió los 12 temas? Los 12 temas. Aquí vamos a mostrar la cámara. De mi guaina, mas la vida al fin de mí la alejó y en el arenal se extravió el amor. Busqué el guapo junto al que una vez la pude abrazar y no lo encontré. Ni ella era el yataí, ni yo el verón, y un destino de agua nos separó. Camarote en flor junto al pirizal, un remanso azul la vino a llevar. Un remanso azul la vino a llevar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Lástima que se murió Pocho Roche, ¿no? Sí. Pero habría de alguna manera la oportunidad de poder editar y que esto salga a la luz. Esto doctor. salió a la luz, está registrado en SADAIC. Algunas empresas lo han... Pero hemos querido, Pocho y yo, que no se difunda demasiado porque somos conscientes, o éramos conscientes, de que no era perfecto ni la música ni la voz de él ya gastada por la vejez, y los temas míos habría que reconsiderarlo. ¿Por qué? ¿La letra? Sí, habría que reconsiderarlo porque una cosa es ser poeta, como creo que lo fui, y otra cosa es ser autor de temas musicales. Son dos cosas distintas que posiblemente hayan perjudicado en general la cantata. Pero la verdad que está la letra del Camino de Puerto Boca, inclusive con los modismos y todo de nuestra zona y las palabras que se utilizan acá, parece que estaría bien. Bueno, no soy un gran entendido musical, puede ser, sí. Le aclaro, pero para mí estaría bien, y sobre todo hoy en día, ¿no? Que se ha perdido lamentablemente por allí mucho del chamamé tradicional de nuestra zona. Así es. Lamentablemente digo, ¿no? Pero bueno, los tiempos modernos por ahí son diferentes a los de antes. Todo distinto. Usted conoció a muchos músicos seguramente, Sí. los más importantes. ¿Quién fue el más importante que haya conocido? Bueno, creo que Pocho debe ser por la amistad con que nos unía, pero después lo admiro al padre Cini profundamente. Sí, es un gran poeta y gran recitador, la verdad. También fue comentarista de fútbol el doctor. Sí. ¿Mucho tiempo? Y fui comentarista 2 o 3 años o 4, cuando relataba Zucal, un chico que falleció después en Córdoba, relataba los partidos y yo los comentaba. Incluso tuve el atrevimiento de comentar un partido de bocho. ¿Ah, sí? Sí. Transmitimos un partido de bocho del Club Libertad, donde hoy está actualmente el centro médico. Claro. Y bueno, la verdad que debe ser difícil transmitir un partido de bocha, ¿no? es difícil porque, bueno, va a salir la lisa, salió la lisa, quedó a 3/4 de y uno tiene que imaginarse del otro lado del aparato. Sí. Debe ser bastante complicado. ¿Le gusta el deporte? Muchísimo. ¿Sí? ¿El fútbol más que nada? ¿O El fútbol más que nada. ¿Hincha? Independiente en Buenos Aires y Unión de Santa Fe. Claro. Bueno, Independiente no hablemos mucho que nos ganó el fin de semana. Bueno, doctor, la verdad, yo la he pasado muy bien, me ha encantado. Hay muchos goyanos que seguramente conocen su historia, hay muchos que no la conocen, y hoy, a través de nuestro encuentro en este mano a mano, deben estar conociendo. El programa nos queda corto, obviamente. Hay mucho más para hablar con usted,
seguramente habrá otra oportunidad y yo le quiero agradecer profundamente. El agradecido soy yo, como se dice vulgarmente, porque se me ha dado mucha mayor importancia de la que realmente tengo. No, por favor, por favor. La verdad, una persona que hay que tomar como ejemplo para las nuevas generaciones, las futuras generaciones también. Así que, doctor, mano a mano, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Bueno, el doctor José Virgilio Acosta, toda una eminencia que hemos tenido acá, nos hemos dado el placer de que esté acá con nosotros hablando de su historia, contando anécdotas, y realmente que nos deja siempre, bueno, cada invitado nos deja una enseñanza, ¿no? Siempre, todos los días, como se dice habitualmente, se aprende algo nuevo, y creo que hoy hemos aprendido un montón con él. Gracias por la compañía.